Como ustedes saben, los derechos humanos no pueden estar supeditados a la voluntad de las mayorías, desde luego que no. Los derechos humanos se respetan por el simple hecho de que las personas gozamos de ellos, y no había manera de reformar la Constitución. Muchas de las reformas federales que se pudieron haber generado se oponían a la Constitución, y desde luego el Poder Judicial analizaba estas circunstancias y determinaba la inconstitucionalidad de la norma, de tal suerte que el Estado mexicano no podía cometer arbitrariedades brutales de rango constitucional, y toda aquella norma que pudiera modificar a través de leyes secundarias podría terminar siendo inconstitucional, y desde luego no estamos obligados a acatarlas o podemos impugnarlas con los medios de control constitucional. Esto es algo básico que todos comprendemos en cierta medida. ¿Qué va a pasar ahora? Pues inmediatamente que estuvieron los resultados electorales, y aún cuando todavía está pendiente la constancia de mayoría y la resolución sobre los criterios relativos a la sobrerepresentación, todo parece indicar que ya no va a haber oposición alguna para frenar precisamente cualquier reforma de rango constitucional. Entonces, como ya estamos en eso, ya se puede reformar la Constitución, aun si la oposición pequeña que queda se opusiese. Sencillamente viene la reforma que propuso el presidente desde febrero. Ahora sí ya la va a aprobar la legislatura que ingresa ahora en septiembre, de tal suerte que muy probablemente esta se analice, posteriormente se ejecute y se tiene vaticinado que para 2025 se empiece a aplicar. Esta reforma tiene que cambiar la Constitución forzosamente, no puede implementarse de otra manera. Tiene que cambiar diversos artículos de la Constitución para poder establecer la manera en que ahora el Poder Judicial va a operar y el Poder Electoral va a operar. Cuando hablamos de elección de juezas y jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros por elección popular, estamos mirando un golpe directo, certero, no solo a la independencia judicial, sino a la democracia en general. La democracia se caracteriza por 4 puntos sustanciales. Sin uno de ellos, no hay democracia. Necesitamos elecciones competitivas, que quiere decir que haya más de una fuerza opositora aspirando por el poder. De lo contrario, hay un absolutismo de quien llega al poder. Como cuando teníamos un partido hegemónico del famoso PRI en los inicios de nuestro siglo pasado, y que ahora ya pareciera que estamos regresando a un nuevo partido hegemónico. Si no hay elecciones competitivas, no hay democracia. Órgano arbitral autónomo que decida sobre las elecciones, también lo necesitamos. Tenemos el INE, que próximamente se va a transformar en el INEC, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas Populares. Se supondría que hay reconocimiento de libertades y derechos. Si no hay derechos humanos reconocidos, no hay democracia. Bueno, los tenemos en la Constitución. Y finalmente, algo muy importante, es que se necesita que haya un sistema de pesos y contrapesos para garantizar la autonomía e independencia de los poderes. Esto es, que no se concentre el poder en uno solo de los que integran el país de que se trate. Y tenemos 4 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, que típicamente los asociamos como 3. Pero estos poderes deben de ser independientes y autónomos y no contar con ninguna influencia, precisamente para fungir por un sistema de pesos y contrapesos, de tal suerte que los poderes se coordinan e impiden que uno sobrepase a otro y cause una afectación. De tal suerte que si el Poder Legislativo emite una norma que perjudica a la sociedad, el Poder Judicial analiza su constitucionalidad y la puede desestimar. Pero también si el Poder Judicial comete una arbitrariedad, el Poder Legislativo puede iniciar un juicio político. Ahí están ambos poderes capaces de ser el contrapeso del otro en caso de que haya una arbitrariedad. El Poder Ejecutivo puede emitir decretos, aunque no sea su función naturalmente legislativa, pero los puede emitir, y estos, si son arbitrarios, pueden impugnarse, y entonces vemos que los poderes se retroalimentan, se coordinan, pero también impiden que todo descanse en una sola mano. ¿Qué pasa cuando la reforma pretende extinguir de un plumazo a todos los jueces y a todas las juezas y a todos los integrantes que imparten justicia y sustituirlos por un grupo de personas que, bajo el argumento de una aparente elección popular, pudieran estar supeditados
a determinados intereses electorales, partidistas, de grupos. Esta reforma no es la solución a los problemas que se plantean, eso es una realidad. El Poder Judicial tiene debilidades, sin duda las tiene, y muchas. Los altos salarios de los ministros, la justicia que de pronto no tiene nada, el amparo más insignificante te tarda 1 año. Eso es una realidad. El Poder Judicial necesita redimensionarse con urgencia, tiene muchísimas debilidades. Pero si tú me quieres decir, Estado mexicano, que la solución a esos rezagos es elegir a jueces, magistrados, magistradas, ministras y ministros por voto popular, pues no te creo. Porque esa es la solución a un problema que no tiene nada que ver, que nadie me va a decir que con jueces populares ahora sí va a haber sentencias rápidas. Con jueces populares ahora sí ya va a haber posibilidades de eliminar la corrupción. Con jueces populares ahora sí ya vamos a evadir el rezago. No es posible, ni siquiera por sentido común, pensar así. Que el Poder Judicial necesita cambios, sin duda, pero esta no es la solución. Esto es desbaratar años de trabajo para poder propiciar el fortalecimiento de la democracia. Nos estaríamos regresando más de 80 años, más de 80 años. ¿Cuánto costó sacar al partido hegemónico de esa dictadura que teníamos con el partido de la revolución institucional por ahí de la década de 1900 en adelante? ¿Cuánto costó? Después de la reforma del 5 de febrero de 1917, años de elecciones, años de fraudes, años de órganos autónomos, para que ahora nos volvamos a regresar al principio, a donde ya no hay organismos autónomos, a donde ya no hay contrapesos, a donde los jueces también obedecen a intereses partidistas, entonces, y donde no hay pluralidad en los congresos. Entonces estamos viendo el mismo país que teníamos después de la revolución, el mismito. Y eso sí es muy preocupante, porque en el momento en que esta reforma comience a ejecutarse, estaremos viendo las consecuencias. ¿Con qué cierro? ¿Qué nos queda? ¿La Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sencillamente el país, cuando sea condenado, dice: me salgo. Y la Corte va a decir: oye, te sales, pero tienes que cumplir tu sentencia. No lo voy a cumplir. El caso Radilla Pacheco se ha cumplido en su totalidad y no pasa nada. Como Venezuela dijo: oye, me condenó la Corte, me salgo de la Corte, de su jurisdicción, y se acabó. ¿Cuál es la única manera de poder en realidad lograr que el Poder Judicial subsista sin esa intromisión brutal política en sus filas? El diálogo que exista ahora. Lo que no logremos ahora con relación al proyecto que se pretende aprobar, difícilmente lo vamos a poder combatir, porque aunque sí tenemos las herramientas jurídicas, al final el que las va a analizar serán esos nuevos jueces populares, y difícilmente van a decir: todo esto es inconstitucional y mejor nos vamos y regresamos a los anteriores. Eso no va a pasar. Entonces, si estamos solamente ahora, si estos diálogos que se están generando en realidad tienen alguna repercusión, podremos ver una modificación que rescate al Poder Judicial. Pero si en realidad subsiste esta intención de desbaratar la autonomía y de debilitar al Poder Judicial, sin duda vendrán momentos complejos. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos.